Perfecto, pues ya estamos. Pues miren, el día de hoy vamos a tomar un tema que nuevamente seguimos revisando temas de almacenamiento. El tema del día de hoy es S3, Glacier, que Glacier es un servicio que forma parte de la suite de S3, Storage Gateway y Snowball. Ahorita ya lo vamos a ver con más detalle cada una de estas cosas, pero todo tiene que ver con almacenamiento de datos, ¿va? Entonces seguimos con esta parte. En sesiones anteriores habíamos visto, bueno, que hay muchas formas de almacenar datos en AWS, en los que están guardarlos en S2, guardarlos en RDS, que son cosas que ya vimos, DynamoDB también lo vimos, algunas otras cosas como un data warehouse en Redshift, tener una base de datos de grafos en Neptune, almacenamiento rápido en caché con Elastic Cache. Hoy nos toca ver almacenamiento para blobs u objetos en AWS S3. Como dato curioso, AWS S3 fue uno de los servicios principales con los que se lanzó AWS. Cuando lanzó AWS en, me parece, 2007, si no me equivoco, se lanzó solo con dos servicios. S2, que eran los servidores virtuales en la nube, y S3, que es el almacenamiento para archivos, es altamente escalable en la nube, ¿no? Fue con lo que inició Amazon. Entonces, con esto pueden darse una idea de la importancia que tiene este servicio, ¿no? Fue uno de los primeritos que estuvo. Entonces, ¿qué es AWS S3? Que se llama Simple Storage Service, pero es en corto es S3. Es un servicio de almacenamiento altamente escalable y rápido para cualquier aplicación o cualquier sistema que tengas en Internet, ¿no? Permite almacenar objetos o blobs. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando tú cargas tu objeto, como aquí bien dice, se almacenan todos sus metadatos intactos. Entonces, todos los metadata que traiga el archivo se guarda, ¿no? Esto es muy importante porque a veces cuando tú quieres almacenar un objeto en un servidor, pues no se guarda con los metadatos correctos dependiendo de cómo lo cargaste. Si lo cargaste a través de Multer, por ejemplo, en Express, que es una librería para hacer gestión y carga de archivos, si cargas a través de Multer, te quita muchas cosas de los metadatos y cosas adicionales que trae el archivo, ¿no? En este caso, pues se guarda todo esto como tal. Otra cosa, por ejemplo, si lo guardas como blob en una base de datos RDS, igual se te quitan todos los metadatos, no guardas todo eso. Entonces, en cambio aquí, siendo un almacenamiento de objetos slash blobs directamente, sí te almacena los metadatos, ¿vale? Cada objeto que guardamos en S3 tiene un ID único, ¿va? Es este ID que se le denomina llave, es esta llave, con lo cual tú puedes acceder a este archivo. Más adelante en la práctica, voy a hacer una breve práctica, van a ver, está súper sencillo. El ID es como el path, ¿no? El key es el path. Es lo que tienes que poner después del URL del bucket para acceder a ese objeto, ¿vale? No hay mucha complejidad ahí. Se puede cargar cualquier tipo de contenido estático en Amazon S3. ¿Y qué incluye el contenido estático? Bueno, puedo cargar imágenes, puedo cargar videos, puedo cargar documentos, puedo cargar sitios web incluso en Amazon S3. ¿Cómo que sitios web? Ah, pues sí, S3 tiene una configuración que te permite que funja como servidor web. Entonces tú le dices en dónde está el archivo principal, el index. Entonces ya cuando tú vas al bucket, te carga ese index por defecto y ya literalmente tienes tu sitio web estático. De hecho, hoy en día en Cuéntame, es como hosteamos todo el frontend. ¿Qué es lo que permite esto? Como S3 es un archivo altamente escalable y rápido, permite que pues el frontend prácticamente nunca se nos caiga. Escala automáticamente C3 a la cantidad de lecturas que tú necesites. Claro, te cobra por cada escritura y lectura. Entonces, cada lectura que hace un usuario para acceder al website, pues te cobra. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que es escalable al infinito. Bueno, teóricamente no es infinito, ¿verdad? Pero para nuestros fines prácticos de lo que llegáramos a necesitar alguna vez es prácticamente escalar al infinito, ¿no? Y Y eso permitemos que, aunque tengamos un millón de usuarios, el front nunca se caiga. Si se cae algo, se va a caer primero el backend antes del frontend, ¿no? Bueno, al menos que haya un error en el frontend, que ya es punto y aparte, ¿vale? El espacio de almacenamiento máximo que ofrece C3 es de 5 terabytes, pero esto no se refiere a la capacidad que tú puedes ocupar. Se refiere a que un archivo, lo máximo que puede pesar es 5 terabytes. Tú puedes almacenar ilimitado cantidad de información aquí. Eso sí, no hay un tema. Bueno, nuevamente, teóricamente no es ilimitado, ¿verdad? Es la capacidad de los data centers de Amazon, pero para sus fines prácticos es teóricamente, bueno, es prácticamente ilimitado, ¿no? El almacenamiento que podemos acceder.
Nuevamente, el máximo de un solo objeto es 5 terabytes. Y eso llega a ser importante. Ahorita te dirás, 5 terabytes, jamás voy a cargar un archivo de 5 terabytes. Llega a ser importante cuando ocupas S3 para aplicaciones de Big Data, ¿no? Donde sí tienes una gran cantidad de datos en un archivo CSV o en un archivo, cualquier formato de archivo que utilices, que quieres utilizar para esto, hay muchos formatos, ¿no? Para Big Data. Pues ahí sí a lo mejor te importa que pues, tus archivos no sean de más de 5 terabytes. Ventaja de usar S3 es que no requieres infraestructura, ¿no? O sea, realmente es un servicio autoadministrado por Amazon, entonces él gestiona por detrás los servidores, el autoescalamiento, gestiona la capacidad, las réplicas, los respaldos. De hecho, algo muy importante es que te asegura una reliability, que en español sería, ay, no sé cómo se traduce reliability, de 99.999959 después del punto por ciento de que no vas a perder tu información. ¿Por qué? Porque aparte de que la guarda en S3 en discos duros específicamente para estos, los replica en dos regiones adicionales. Entonces los replica en dos regiones, perdón, en dos variables y son adicionales. ¿Qué quiere decir? Que los replica en dos data centers adicionales. Entonces siempre tu información está respaldada dos veces, aparte de la principal. Entonces por eso tiene un alta reliability, ¿no? De que nunca vas a perder tu información. También tiene una altísima disponibilidad, así también como un 99.99. Ese no me acuerdo cuántos nueve tiene, pero sí es un así de que siempre vas a poder acceder a tu dato sin que se caiga el servicio, ¿no? Eh, ¿Qué más? Cualquiera puede usar S3. Su interfaz es muy amigable. Realmente es como un explorador de archivos muy rudimentario. Tú puedes ir dando clic en las carpetas, navegando por las carpetas y subir archivos a cada una de las carpetas. Lo que sí es complicado es borrar archivos porque no te permite borrar en bulk en muchos a la vez. Eso sí es diferente, ese sí tienes que hacerlo llamar a programación. Pero bueno, en general es relativamente fácil estar navegando por la interfaz. Ahorita la vamos a ver y cargar y bajar archivos. ¿Vale? La consola, perdón, es lo que estaba diciendo. La consola es muy fácil de usar, ¿no? Las personas con menos experiencia en programación la pueden usar sin problema, ¿no? Y tiene muy bajo costo. Listo. S3 también ofrece la función de bloquear el acceso público a todos sus objetos a nivel de bucket, a nivel de cuenta. ¿Qué se refiere esto? Cuando tú creas un bucket, de hecho se crea por defecto bloqueando el acceso público. Si tú le quitas esta configuración y permites el acceso público, los buckets tienen una URL. Todos tienen una URL. Los buckets es como la carpeta principal donde guardas algo. Todos los buckets tienen una URL. Entonces, si lo pones público, cualquiera que tenga esa URL y conozca el key, o sea, el path, combinando esas dos cosas, la URL slash el path de tu archivo, lo puede descargar, lo puede ver, porque es público. Pero tú puedes bloquearlo para todo el mundo y que solo puedan acceder ciertas cuentas de AWS o ciertos servicios que tú quieras que tengan acceso. ¿Va? Se paga por lo que se usa. ¿Y qué cosas se pagan aquí? Bueno, primero es el almacenamiento. Te cobran por gigabyte por mes, creo que era $0.27, no, $0.027. Dime, Dave. Disculpa que te interrumpa. Oye, no intentas presentar bueno, hacer una presentación o algo así porque no hay ¿Y por qué no me pantalla completa. avisan, carnalitos? Miren, ¿por qué no me avisan? Llevo presentando desde hace rato. Bien. Rápidamente, aquí está la primera slide. Servicio de almacenamiento escalable y rápido. Almacenamiento de objetos, que cuando el usuario carga datos en S3, se almacenan con un objeto con datos intactos, lo que ya les dije. Cada objeto tiene un ID y cada objeto tiene máximo 5 terabytes. ¿Va? No requiere mucha infraestructura, es fácil de utilizar, con un costo mínimo, y la consola es muy fácil, ¿no? Es como la carpeta que les platiqué. También puedes bloquear el acceso público. Y aquí es donde me quedé. Los usuarios solo pagan por lo que te utiliza. ¿Y qué se paga? ¿Verdad? Lo que se paga es el almacenamiento, como les decía, gigabyte por mes, la cantidad de peticiones que haces al bucket, porque cada petición para solicitar un objeto es una petición HTTP, puede ser un get para descargar, un put para escribir, un delete para borrar un archivo, ¿no? Entonces, cada petición también te cuesta por el número de peticiones, te la cobran por millón de peticiones. Cada millón de peticiones al mes tiene un costo. Y también te cobran por los datos de transferencia.
Siempre en la nube te cobran la transferencia de datos, ¿no? Entonces, cuando descargas un archivo, hay cierta transferencia de datos a tu computadora o a tu servidor, a lo que sea. Ese volumen de transferencia, tanto de bajada y de subida, te lo cobran, ¿va? Pero bueno, la verdad es que es muy poco, relativamente hablando. Entonces, por eso al final termina siendo muy económico, ya que aprovechan las escalas perdón, las economías de escala. Y algo importante es que a medida que el negocio crece y necesitamos más y más almacenamiento, pues ese 3 nos da sin ningún esfuerzo, no tienes que hacer nada adicional. Ese 3 es ilimitado, entonces lo único que vas a hacer es que va a aumentar tu factura, te van a cobrar más, pero tú ya no tienes que cambiar la programación. Sí, con el mismo código que ya desarrollaste para gestionar tus archivos en S3, tú puedes escalar indefinidamente tu aplicación y S3 pues no cambia. S3 se adapta a tus necesidades. Puedes almacenar desde 1 MB hasta petabytes de información ahí y escala solito. ¿Vale? Eso es importante. Ahora sí, características principales, tal cual los define AWS, tiene alto rendimiento, te permite solicitudes paralelas, eso te permite escalar el rendimiento en función del clúster de cómputo que estés utilizando. Y puedes utilizar al menos hasta 3.500 solicitudes para agregar datos por segundo y 5.500 solicitudes para recuperar datos por segundo. O sea, es un chorro de peticiones las que puedes estar haciendo en S3. Y, y si necesitas más, incluso puedes hacer una petición para que te aumenten los límites, ¿no? Entonces, pues por allá, ya eso es para empresas ya más grandes, pero pues tú puedes solicitarlo en caso de que lo necesites. Luego viene seguridad flexible. Puedes bloquear el acceso a usuarios no autorizados utilizando los puntos de base de la VPC. ¿Se acuerdan de la VPC, que es nuestra red privada virtual en la nube? Pues podemos hacer que solamente servidores desde esa VPC puedan acceder a S3. O puedes utilizar el servicio de IAM, que no lo hemos visto, pues la gestión de usuarios en la nube, para dar protección adicional a las operaciones. Tú puedes crear usuarios o roles de IAM y esos usuarios o roles asignarles políticas y esas políticas dicen, a ver, este usuario tiene acceso de lectura a tal bucket de S3, que recuerden, el bucket es como la carpeta principal. Ahora, este otro usuario tiene acceso también de lectura, pero también de escritura a ese bucket. Luego, este otro usuario o rol tiene acceso de todo ilimitado a ese bucket, ¿no? O puedes decir, este usuario tiene al bucket A acceso de lectura y al bucket B acceso de lectura y escritura. O sea, puedes combinar muchos buckets con muchos permisos, con muchos usuarios, ¿no? O roles. La diferencia rápidamente entre un usuario y un rol es que el rol se lo puedes asignar a servidores, por ejemplo. Entonces puedes tener instancias de un servidor que tengan un rol asignado. Eso significa que si ese rol tiene el permiso para acceder al bucket, pues todas las aplicaciones que estén corriendo en ese servidor, que tienen ese rol con ese permiso, pueden acceder al bucket S3. ¿Ah? Entonces, tienen mucha granularidad en los permisos y de cómo pueden definir el acceso. O también pueden abrirlo al público, ¿no? Y que todo el mundo pueda acceder al bucket, escribir, leer y lo que ustedes quieran, ¿no? Todo eso se puede. ¿Qué más? Clases de almacenamiento. S3 puede almacenar datos en diferentes clases de almacenamiento para diferentes casos de uso y patrones de acceso. Lo vamos a ver más adelante, pero eso te refiere a que tengo diferentes tipos de S3. Hay uno que es S3 estándar, S3 estándar con acceso poco frecuente, S3 Glacier, S3 Glacier, Deep Archive. Son diferentes tipos de almacenamiento donde cada uno te ofrece diferente costo, pero el trade-off es que algunos son más lentos de acceder. Eh, pues realmente es eso. Cada uno es lo que te reduce es la velocidad del acceso. Y hay uno en específico que te reduce los respaldos. En vez de que tengas dos respaldos siempre, solo tienes uno. Pero bueno, eso también te ahorra dinero. De hecho, es 20% más barato que el anterior. Entonces, ahí te vas ahorrando con respecto a ese tipo de trade-offs, ¿no? Le quitas un poquito de rendimiento, le quitas un poquito de velocidad, pero pues abaratas el costo de almacenar datos. ¿Vale? Y consistencia. S3 ofrece sólida coherencia de lectura y escritura automáticamente, sin cambios en el rendimiento o la disponibilidad. Aplica la consistencia sin sacrificar el aislamiento regional, ¿no? Cada bucket está solamente en una región y los buckets son globales. ¿Qué significa que un bucket sea global? Que un bucket no puede replicarse no puedes tener el mismo bucket con el mismo nombre en otra región. Cuando digo otra región, me refiero a todo el mundo. No puedes tener el mismo bucket en todo el mundo. Y Amazon se asegura de que esto no sea un problema de forma global. Él solito lo gestiona para que pues, toda su red global tenga entendido que ese bucket existe en la región
A que tú estás usando y ahí está todo, ¿no? Entonces, cuando lo necesitas consultar desde la región Z, pues sabe que está acá y ya de todo eso se encarga AWS, ¿no? Entonces, no hay tanto tema ahí, ¿vale? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Disculpen que no estaba presentando, no. Avíseme. Se pasan, Nicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. No, todo bien. Va, perfecto, sigamos. Conceptos clave. Ya les hablé de los buckets, ¿no? ¿Qué es un bucket? Es un contenedor de objetos. Como decías, que imagínense como una carpeta ahí en su disco duro, ¿no? Es un contenedor de objetos. Esos objetos son ilimitados. Puedes tener lo que tú quieras ahí dentro de ese bucket y puedes tener hasta 1000 buckets, digo, perdón, 100 buckets por cuenta de AWS. Y lo que les platicaba, estos buckets están compartidos en toda la red de Amazon. Eso significa que cada bucket es único y irrepetible en todo el mundo, ¿no? En toda la red global. Ahora bien, decimos que puedes tener hasta 100 buckets por cuenta. Pero ¿qué pasa si eres una organización gigante que necesita más? Como todos los límites de AWS, o bueno, casi todos, son, puedes solicitar que te los incrementen. Entonces hay de hecho un portal específico en AWS donde solicitas un incremento de los límites y este número es uno de los que puedes solicitar un incremento, ¿va? En caso que necesites más. Pero seguramente si tienes una empresa súper gigante, ¿no? Y una caso de uso muy específico para los buckets. ¿Qué más tenemos? Tenemos objetos. Un objeto es un archivo, una entidad que almacenas en CI. Tiene un límite, como les había dicho al inicio, de 5 terabytes por objeto. Y cuando se guarda con todos sus metadatos. Tenemos llaves, que son las claves únicas dentro del bucket que identifican a los objetos de cada bucket, es el ID. Cada objeto se identifica dentro de toda la red S3 con la URL del bucket más el path o la key. ¿Va? La key, aunque suene raro, la key puede ser foto.jpg. Eso puede ser una key. Pero también una key puede ser images slash user slash 23 slash image.jpg. Eso también puede ser tu key, ¿no? Ahí con los slash, 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 slash. Es como todo el path, esa es tu key. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos reglas de ACL. Son permisos a nivel cuenta de AWS que permite acceder o denegar acceso a nuestros buckets u objetos. Son mecanismos de seguridad complementarios con las políticas de los buckets. Las reglas de ACL se utilizan para otorgar permisos básicos de lectura y escritura a otras cuentas de AWS. Como esta cosa lo dice, es solo para dar acceso de lectura o escritura a otras cuentas. Si tú necesitas dar acceso de lectura o escritura a servidores, lo haces con usuarios de IAM y con políticas, como aquí dice, políticas de buckets. Si tú necesitas dar acceso público, lo haces con una configuración del bucket y con políticas de acceso en el bucket, igual, política de bucket. Eso es así. Las ACL solo se ocupan como una seguridad adicional y solo cuando se necesita tener acceso desde otras cuentas de AWS. ¿Vale? ¿Alguna duda de estos conceptos? ¿Algo que quieran saber? Dime, Dave. Entonces, los keys pueden ser los que tú le asignes o Amazon te los da. No, tú lo asignas, lo que tú gustes ponerle. Ah, vale. Ok, ok. En Cuéntame los has visto mucho. Cuando tú vas a consultar una imagen, tú jalas la imagen de la base de datos, el path de la base de datos, Sí, ese URL que siempre tenemos, ese es el key. sí. Y el bucket es lo que pegas antes. Ya es que le pones como 50 de Como public, el prefijo. S3, no sé qué, el prefijo. Ese es el bucket. Va, va, va. Y ya con la combinación de las dos, identificas de forma única ese objeto o ese archivo, en este caso la imagen. Vale, vale. Gracias. Recordando que nunca puede haber en la red global otro objeto con esa misma combinación de URL y la key, bueno, de ese bucket y la key. Listo. Ok. Va. ¿Algo más? ¿Algo más? Seguimos. Casos de uso. S3 es un servicio de propósito general para guardar información, ¿no? Entonces, necesitamos almacenar archivos, el que sea, por lo que sea, S3. Puedes guardar imágenes, videos, texto, cualquier otro tipo de archivos. S3 es una solución muy buena. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que guardarlo en un servidor. Estarlo guardando en un EBS, que acuérdense que el EBS es el disco duro de un servidor. Mucho más barato guardarlo en S3 ahí. Aparte que te permite escalar muchísimo más fácilmente que guardarlo en un sistema de archivos de un servidor.
¿no? Entonces necesitas guardar datos, perdón, no datos. Necesitas guardar archivos, probablemente S3 es la solución. Probablemente, no es que sea siempre la solución, pero probablemente lo es. Otro caso de uso, S3 lo podemos utilizar para alojar sitios web estáticos, ¿no? ¿Qué son los sitios web estáticos? Los que compilamos de forma estática, no con React o con Angular, o los que hacemos con HTML, como que dice HTML, CSS y JavaScript, y no traen, o sea, no están hechos en PHP, por ejemplo, o no tienes que correr un server, un web server para procesarlos, por ejemplo, con React o con Angular, también puedes utilizar renderizado del lado del servidor, pero en este caso necesitas un web server corriendo, ¿no? En el servidor, que esté procesando todo para escupirte un HTML. Esos no son estáticos son estos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sitio web estático, lo podemos hostear en S3 y lo padrísimo de esto es de que como es altamente escalable, pues está muy difícil que se nos caiga nuestro sitio web, ¿no? Aparte es súper, súper barato. Si un día quieren ustedes hostear su sitio web de personal y es estático, no es dinámico, por ejemplo, el mío que es de USB, lo más barato que van a encontrar es hostear en S3, se lo juro. Lo único que les va a cobrar, porque seguramente lo van a querer con un dominio, ¿no? No es S3 le van a pagar centavos cada mes. Lo que les va a costar es el Route 53, que lo vamos a ver en otra sesión de estas que estamos viendo. Route 53 es el DNS, el servicio de DNS que te va a permitir conectar lo que viene siendo tu dominio al bucket, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a costar y te cuesta $0.5 al mes, o sea, 10 pesos al mes. Yo de mi sitio web personal, así que solo tiene mi CV, literal, es mi CV en la nube, pago 10 pesos al mes. Punto. Es lo que pago por tener ahí mi sitio. Está súper, súper, súper desactualizado, ¿verdad? Pero si lo quieren ver es este. Dime, Dave. Y por ejemplo, por ejemplo, una landing tipo la de Cuéntame, ¿cómo cuánto sale? Aprox. Ay, güey. No, ¿sabes qué? Es que depende de la cantidad de acceso. O sea, si te refieres a por el peso del proyecto, Ajá. si te refieres a eso, sale aproximadamente, espérame, estoy haciendo el cálculo, al tipo de cambio actual, como 20 pesos. Ah, más los 10, como 30 pesos. Como 30 pesos de. Pero porque Oh, la landing está pesada. Tienes sí. muchas cosas ahí. Ajá. Pero un sitio ligerito como el mío, 10 pesos cuesta. Pero ahora sí, algo que tienes que considerar es que, y ese es el problema de hostearlo en S3, te cobran por la cantidad de gente que accede, ¿no? Porque cada vez que accede hay una transferencia de datos. Y esas transferencias de datos te las cobran. Entonces, está súper fregón si tu sitio web es chiquito y casi nadie accede. Es cuando quieres hacer flex en tu entrevista de trabajo. Mira, aquí tengo mi CV en mi sitio web. Está chingón. El problema es que si es un sitio web más comercialón y sabes que van a acceder 1,000 personas, 10,000 personas, 100,000 personas, ahí es donde ya los costos empiezan a incrementarse. ¿Por qué? Porque te cobran por esas transferencias de datos. Me acuerdo la primera vez cuando Cuenta me iba iniciando, que salimos la primera vez en Forbes, creo en el 2019, no me acuerdo cuándo fue, creo que 2019, que se disparó eso. La factura más nos llegó, no tanto por los servidores ese mes, nos llegó caro por la cantidad de gente que entró al sitio web a ver qué era Cuenta. Fue muchísima, fue muchísimas visitas. Y entonces, no creo cuánto pagamos en ese entonces, hemos de estar pagando como 2,000 pesos. Se nos fue a 4,000 solamente por la cantidad de gente que entró, ¿no? Entonces, pero estábamos hablando de que entró demasiada gente. Ya no me acuerdo la cifra exacta, pero sí fue muchísima, ¿no? Entonces, ese es el tema de alojarlo. S3 es altamente escalable, entonces nunca se va a caer. Entonces, pueden entrar 100,000 personas y el sitio va a cargar. El problema es que te van a cobrar. En cambio, si tú hosteas esto en un servidor o en un tradicional cPanel que contrastes en HostGator, por ejemplo, pues cuando llega al límite de lo que tiene de capacidad, pues ya no va a entregar, entonces la gente no va a poder acceder. Pero la ventaja de eso es que tú pagas fijo algo al mes, ¿no? Unos 200 pesos al mes, probablemente. Pero ya no vas a pagar más.
Ya a lo mejor se cae, ya no atiende las peticiones, pero no pagas más de 200 pesos. En cambio, aquí nunca se va a caer, siempre a los usuarios van a acceder, pero te puede crear una cuenta de repente de 2,000 pesos, ¿no? Como nos pasó a nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? También podemos almacenar grandes cantidades de información que posteriormente podemos utilizar para Big Data. Una vez practice, ¿verdad? Tengo información. No sé si le voy a dar uso después. Tengo a lo mejor logs de transcripts de chat, transcripts de llamadas, logs de auditoría de todo lo que pasó en mi servidor. Tengo un chorro de información que no sé si voy a ocupar alguna vez. Best practice, métela en un bucket de S3. Total, es barato. Ahí que se vaya guardando. A lo mejor en 10 años al futuro, de repente quiero hacer un modelo de inteligencia artificial y no me sirve, perdón por la palabra, me sirve esa información que guardé desde hace años y que me costó barato almacenar el S3. Ahí está, la puedo utilizar, ¿no? Entonces, best practices, no sé para qué voy a utilizar la data, pero la tengo, guarda en S3. Hay formas muy baratas de guardar en S3 que vamos a ver más adelante, ¿no? Y para resumir, S3 se adapta a casi todos los casos posibles en el ámbito de almacenamiento de información, ¿no? De datos. Em, ¿Alguna duda de estos casos, uso, aparte de eso? Todo bien. Listo, sigamos. Clases de almacenamiento. Ahora sí ya vamos a esta parte que les comentaba. S3 tiene distintas clases de almacenamiento. Tenemos las bases, las primeras, que son el estándar. Era de propósito general. Tiene todo lo que tú quieres. Alta disponibilidad, alta durabilidad, es inmediato el acceso, y te permite frecuentemente acceder a los archivos y es apropiado para una amplia variedad de casos de uso. Desde web applications, distribución de contenidos, que es audio, video, lo que tú quieras, imágenes, videojuegos, big data. Para todo lo que tú quieras, el S3 estándar funciona, pero es la más cara, ¿no? ¿Por qué? Porque te da todo, te da alta durabilidad, alta disponibilidad, es rápido el acceso y frecuente el acceso, ¿no? Todo te lo da. Ahora bien, me voy a saltar el 2 y me voy a ir al 3. Hay otro que se llama Standard Infrequent Access. Si tú sabes que tú vas a guardar tus archivos, pero se van a acceder con poca frecuencia, ¿a qué me refiero? A lo mejor estás guardando facturas, ¿no? Y esas facturas a lo mejor solo las descargas una vez al mes cuando haces la conciliación de tus facturas, de tu facturación, por decir algo, ¿no? Imagínense. Pues a lo mejor eso no te conviene guardarlo en estándar, a lo mejor te conviene guardarlo en Infrequent Access. ¿Por qué? Porque sabes que solo se accede una vez al mes, 2 veces al mes máximo. Este Infrequent Access permite que esos archivos los accedas rápidamente, puedes descargarlos rápidamente, y te cobra más barato por usarlo menos de 2 veces al mes. ¿Va? ¿Qué implica esto? Que si tú tienes un archivo guardado en S3 estándar y Frequent Access, pero accedes más de 3 veces al mes, te va a salir más caro que S3 estándar. Pero si excedes menos de 2 veces al mes ese archivo, te va a salir más barato que S3 estándar. Es donde empiezas a decir, puta, entonces, ¿cómo gestiono en cuál guardo en cuál acá arriba, luego cuando lo paso para abajo, y si lo tengo que regresar hacia arriba, ¿cómo pasa eso? Y es en esa cuestión que lanzaron el S3 Intelligent Theory. Es el 2 que me había saltado. Es una opción inteligente que te permite ahorrar automáticamente dependiendo de los patrones de acceso, aunque no los conozcas. Tú no sabes cómo va a ser tu patrón de acceso a los archivos. Entonces quiero que S3 de forma inteligente me los esté moviendo. Y tú le dices, a ver, quiero habilitar S3 estándar, S3 Infrequent Access y S3 Glacier, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide. Entonces lo que hace Intelligent Theory cuando pones ahí los archivos, si ve que esos archivos estás accediendo frecuentemente, te los deja en S3 estándar. Si ve que estás accediendo poquito, pero lo necesitas rápidamente, te pone Frequent Access. Y si de plano ve que no accedes en eso en mucho tiempo y ahí están nada más perdiendo, empolvándose, te los manda a Glacier, que es como un storage más frío. Y entonces eso te permite ahorrar dinero, en teoría, ¿no? Como todo, pues es en teoría. Ya tú tienes que checar si sí sirve bien para tu caso de uso. Luego las reglas que tiene preconfigurado S3 Intelligent Theory no están tan adecuadas a tu caso de uso y te cambia de lugar archivos cuando no debería, porque a lo mejor de repente lo vas a utilizar cuando y ya te lo cambió, cosas por el estilo, ¿no? Ahí sí hay que ver muy bien las reglas que tiene y ver si funciona para tu aplicación, ¿no? Pero bueno, si no sabes y quieres ahorrar, puedes activar ese. ¿Qué otra cosa tenemos? S3 OneZone y Frequent Access. Al igual que el de estándar y Frequent Access, es lo mismo.
Ese es solo para datos a los que se accede con menos frecuencia, menos de 2 veces al mes, o sea, 2 o menos. La diferencia es que se almacena en una sola zona de disponibilidad, en una sola AZ. Si recuerdan, las AZ son los centros de datos, ¿vale? La ventaja es que como solo estás lanzando en un centro de datos, es 20% más barato. Recordando que, como les dije al inicio, con ese 3 estándar lo guardas en 2 centros de datos, digo en 3, tu principal y los 2 respaldos. Aquí solo es en uno. ¿Qué te aumenta? Es más barato, pero te aumenta el riesgo de que pierdas la información. En vez de tener una fiabilidad de 99.99959, creo que es 99.99939, ¿no? Ustedes dirán, ay, es poquito, 2 nueves, ¿de qué me sirven? Pero ya cuando estás hablando de información a escala de los petabytes, ese 0.0001% ya es algo, ¿no? Perder información, pues sí es un problema, ¿no? Entonces, depende de tu caso de uso, si te puedes permitir perder cierta información, puede estar guardado aquí, ¿no? ¿Qué otras clases tenemos? S3 Glacier Instant Retrieval. ¿Qué es S3 Glacier en general? Toda la familia S3 Glacier. Como su nombre probablemente les estará diciendo glacier, de glaciar, es almacenamiento en frío. ¿Qué significa que esté en frío? Que son cosas a las que accedes muy rara vez, ¿no? Entonces, este de Instant Retrieval es algo nuevo, no existía, es relativamente nuevo. Se hizo porque es cuando vas a acceder muy, muy rara vez a tu información, pero cuando la necesites, tiene que estar rápido. Es un tema, ¿no? Porque una cosa es que accedas rara vez, pero otra cosa es que cuando accedas te la traiga rápido. Y esto surgió por eso, porque necesitaban, oye, solo voy a acceder, como aquí dice, es cuando se accede una vez por trimestre a la información. Pero en ese momento la necesito ya, 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 jálamelo, ya, 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 ya. No sé, por a lo mejor puede ser, se usan estos de Glacier mucho cuando es almacenamiento por regulación. De hecho, viene abajo en Deep Archive, ahorita lo leo, pero bueno, no se me ocurrió en caso de uso, pero pues es para eso. Después tenemos el S3 Glacier Flexible Retrieval, que antes era el único que existía, que era S3 Glacier. Ahora ya se dividió en estas dos, que es Instant Retrieval y Flexible Retrieval. Porque el de Deep Archive siempre ha existido el de abajo, pero los de arriba, los dos se separaron en estos dos. Esta opción es almacenamiento igual que el de arriba, con muy baja frecuencia, es cuando se accede una vez por trimestre, ¿no? Pero también es lento. ¿Qué significa? Las operaciones para extraer un dato te puede tardar entre 4 y 5 horas. Bueno, dependiendo de la configuración, le puedes configurar que sea en minutos, pero te cuesta más. Pero el estándar por defecto es de 4 a 5 horas en que te traiga el archivo. ¿Por qué? Porque AWS lo puso en algún disco duro súper allá ajeno que está muy oculto en su centro de datos y para extraerlo alguien tiene que ir y desconectar y agarrarlo y conectarlo en el servidor, etcétera, etcétera. Em, pues sí, por eso te tarda desde 4 o 5 horas en traerse esa información, ¿no? Entonces, cuando no necesitas, cuando la necesitas, no necesitas rápida, puedes utilizar este almacenamiento y cuesta 10% más barato que el de arriba, ¿no? Y cuando estamos hablando de tener petabytes de información, 10% es 10%, o sea, son millones de dólares de lo que estamos hablando. Ya a esas escalas es importante ese 10%. A lo mejor cuando estás hablando de 100 pesos, pues 10 pesos no vale mucho, ¿no? Pero cuando estamos hablando de 100 millones de dólares, que si hay empresas que pagan eso a Amazon por almacenar archivos ahí, pues 10 millones, pues sí es algo, ¿no? De ese 100 millones, ¿no? Luego tenemos el último que es Deep Archive. Ese es un almacenamiento más económico de todo lo que vas a encontrar en la nube en general, ¿no? Claro, Azure tendrá el propio, Google tendrá el propio, pero en AWS ese es el más económico que encontrarás. Está diseñado para conservar archivos digitales que se acceden 1 o 2 veces al año, o sea, una vez al semestre. Se usa para respaldos, para copias de seguridad, sobre todo de servicios financieros de la sanidad o del sector público, que por ley o regulación, al menos en Estados Unidos, necesitan tener sus registros de todo lo que hicieron los últimos 7 a 10 años. Ahí guardados, almacenados, toda la papelería que generan, tienen que tenerla ahí guardado 7 a 10 años. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En la Glacier Deep Archive, porque esos archivos a lo mejor en la vida los vamos a acceder. Jamás los vamos a consultar, es altamente probable. La única ocasión en que los vayamos a consultar
va a ser porque salió una investigación de algún caso de algún paciente que no sé qué, y entonces la ley nos pide que le traigamos su expediente. Bueno, a lo mejor ahí en esos casos, pues sí, generalmente es este caso en los que accedes a esos registros viejos, ¿no? Y listo, para eso se ocupa este. ¿Alguna pregunta de las clases de almacenamiento? ¿Algo que quieran rebotar de este tema? Súper, va que va. Seguimos. Ah, y nada más para terminar, el de Intelligent Theory, tú lo puedes configurar para que de estándar te baje estándar Infrequent Access y luego te baje a Glacier Flexible Retrieval y luego te baje a Glacier Deep Archive, por ejemplo. Le puedes poner esas reglas. Y al final tus archivos solitos, sin que tú tengas que estar con programación o manualmente moviéndolos, solitos, dependiendo de la antigüedad que tengan ahí o la cantidad de veces que accedes, van bajando hasta que llegan a Glacier Deep Archive, ¿no? Y listo. Un poco más detallándonos de Glacier. Es el almacenamiento de datos de frío de AWS. Es cuando se utilizan muy rara vez, pero es muy importante tenerlos para fines comerciales. Otro caso de uso aquí muy sonado es cuando almacenas todos tus registros que les decía yo de los transcripts de tus conversaciones por WhatsApp con los usuarios. De años los guardaste y de repente el día de hoy queremos implementar inteligencia artificial para entender algo del comportamiento de los usuarios. Puta, esa información que tenías en el archive, ahí en el Glacier Deep Archive, va a ser muy útil recuperarla toda y con eso entrenar tu algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Es un caso de uso ahí muy bueno. Los datos que no se utilizan con frecuencia se guardan aquí y se recuperan cuando es necesario. El punto clave aquí es que necesita tiempo para que los datos estén disponibles, ¿no? Pero el trade-off, o sea, o la ventaja es que es mucho más rentable y no hay un límite en la capacidad de almacenamiento. Vemos que en S3 el límite es 5 terabytes por objeto, aquí no hay límite, aquí puedes guardar lo que tú quieras, el tamaño que tú quieras. ¿Ah? Componentes. Cambia un poquito la nomenclatura y por eso se lo estoy poniendo aquí. Lo que era Bucket en S3 Slasher es un Vault, que es una bóveda, ¿no? Igual es específico de cada región y tiene un nombre único. Luego tenemos Archives, que en S3 son los objetos. Acá son archives. Es lo mismo, son archivos que se guardan en la bóveda. Pueden ser texto, imagen, video, audio, lo que tú quieras. Igual que los objects, tienen un ID de archivo único. Y ahora sí venimos con nuevos conceptos, el job y el notification configuration. El job es un proceso de recuperación o actualización o borrado de los archivos o los archives que están en el Vault, ¿no? ¿Por qué yo necesito un job? ¿Por qué no nada más hago una llamada a una función como en S3 normal? Porque en S3 el acceso, o en el S3 estándar, el acceso es rápido, es inmediato. Aquí no. Un job es un trabajo que puede durar horas. Aquí, mira, hasta aquí lo dice, tarda entre 3 y 5 horas en completarse. Bueno, aunque como te dije hace rato, puedes hacer una recuperación expedita o acelerada que te lo devuelve de 1 a 5 minutos. Bueno, en general los jobs tardan horas, por eso se llaman jobs, porque son trabajos que están en segundo plano ejecutándose, están yendo a recuperar archivo y en algún momento ya terminan, ¿no? Y te regresan. Ok, Kike, ¿y cómo yo sé cuando ya termino un job? Para eso son las notification configurations. Como cada job tarda en completarse, AWS nos ofrece un servicio de notificaciones en donde puedes configurar las vaults para que cada vez que se termine un job te envíe una notificación en un tema de AWS SNS, que es Simple Notification Service. El servicio lo vamos a ver más adelante, pero llévense nada más que es para enviar notificaciones por correo electrónico, por SMS o por otros medios. ¿Vale? Cuando se termine el trabajo, ¿no? Te llegaría una notificación. Y no solo eso, SNS también te sirve como bridge para disparar otros servicios. Entonces, por ejemplo, a lo mejor cuando termine tu job de extracción del archivo, tú puedes mandar una notificación por SNS que dispare una AWS Lambda. Lambda no lo hemos visto, pero son funciones que puedes ejecutar serverless en la nube, que ejecute un Lambda para hacer algo con ese archivo que obtuviste. No sé, adjúntale un correo electrónico y mándalo, guárdalo en cierto servidor, procesalo de cierta manera. Puedes hacer varias cosas ahí y todo se disparó a través de la notificación de AWS SNS. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta aquí de Glacier? Perfecto, no hay dudas. Ahora bien, preguntas de examen, preguntas de examen. Les van a hacer preguntas de tipo,
fulanito o la empresa tal tiene un requerimiento por regulación de que tiene que almacenar sus registros de auditoría por 7 años. ¿Cuál es la solución más adecuada para almacenar sus archivos? Te va a aparecer EBS, te va a aparecer S2, te va a aparecer Simple Notification Service. Siempre ponen uno random que no tiene nada que ver. Y te va a aparecer S3 Glacier. Y la respuesta es S3 Glacier, ¿no? Porque son archivos con muchos años que van a estar ahí, no se van a acceder frecuentemente, es eso. Otra pregunta. Queremos desplegar una aplicación de streaming de video y necesitamos un almacenamiento altamente escalable para los videos, que sea de alto rendimiento, con alta escalabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué solución de almacenamiento nos conviene para los videos? Te va a venir nuevamente EBS, FS, lo que ustedes gusten, DynamoDB, bien random ahí va a venir, y les va a venir S3. La respuesta, S3, ¿no? Siempre que sea almacenamiento de archivos, flexible, altamente escalable, con alto rendimiento, S3. ¿No? Siempre que vean en almacenamiento de archivos, ojo, archivos, no datos, archivos, con alto rendimiento, flexibilidad y altamente escalables, creo que la palabra clave ahí siempre es altamente escalable y alto rendimiento, esas dos cosas combinados, y archivos son las palabras claves para decir S3. ¿No? Y cuando hablas de mucho tiempo de almacenamiento, S3 Glacier. Listo. Ya vamos a cerrar, ya nos faltan los temas, un par de temas muy rápidos. El primero es AWS Storage Gateway. ¿Qué es esto? Es un servicio que nos permite tener o disponer del almacenamiento en la nube en nuestra infraestructura local. Entonces prácticamente estamos haciendo una nube híbrida, ¿vale? Porque estamos combinando el entorno local on-premise, que tenemos a lo mejor porque somos una empresa muy grande, somos un SAP, tengo mis servidores on-premise en mi edificio, pero con este Storage Gateway me conecto para poder hacer uso de los servicios de almacenamiento en la nube, ¿vale? Eso ya es un tema un poquito separado de S3, pero lo pongo aquí, ¿por qué? Porque una de las opciones que te da el Storage Gateway es que puedas conectar tu on-premise, todos tus servidores locales, a S3 en la nube de forma directa a través del Storage Gateway. Y ese se llama un File Gateway, pero ahorita vamos a eso. Para que ustedes puedan conectar su infraestructura local con la nube, con las soluciones de archivos en la nube o de almacenamiento en la nube, necesitas que esté corriendo cierto software en tu infraestructura local, que es este software lo puedes correr en una máquina virtual o puedes tener un archivo, un hardware físico. Este hardware físico para las empresas más grandes te lo proporciona AWS, pero generalmente cuando eres una empresa mediana o no chica, te lo mandan como software y lo instalas en una virtual machine. ¿Va? Pues este software que está corriendo es el que se encarga de hacer todas las conexiones de forma segura a la nube. ¿Va? Tú ya no te preocupas por eso. Tú, y como viene aquí en el diagrama, tus servidores locales y las aplicaciones todo que tienes local, por protocolos estándar de comunicación local, te comunicas con este software que está corriendo en el Storage Gateway que tienes en tu infraestructura local, y ya se encarga de hacer la traducción de tus protocolos locales a protocolos HTTP para que se carguen a la nube y viceversa. Si tú pides un archivo por un protocolo estándar, el gateway se encarga de hacer la solicitud correspondiente por HTTP para que te la traiga de la nube y luego te lo responda en el protocolo que tú inicializaste la comunicación. ¿Va? Storage Gateway tienes muchos tipos de interfaces. Bueno, 3 específicamente que luego se subdividen. Las 3 son de archivos, que son los files, de cinta, que son tapes, y de volumen, que son volume. Cada puerta de enlace que tengamos puede proporcionar un tipo de interfaz diferente. El primero, el File Gateway, es el que les comentaba al inicio. Permite almacenar y recuperar objetos de Amazon S3, lo que ya vimos, mediante protocolos de archivos como NFS, Network File System, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros tenemos una solución on-premise, ¿no? Acá, que es legacy o es vieja o lo que tú quieras, y que utilice el protocolo NFS para guardar archivos en un servidor local? Pues yo podría cambiar ese servidor local que a lo mejor ya por viejo, por muchos años, pues ya se quedó sin espacio, ya nos está resultando rentable estar creciéndolo, ya tiene 5 petabytes y ya no podemos crecerlo más, ya no es físicamente viable, ya se nos llenó demasiado. Ah, pues a lo mejor lo podemos reemplazar por ese Storage Gateway y reemplazar ese almacenamiento con un S3 infinitamente escalable en la nube, ¿no?
para eso se ocupa esto. Entonces, no tenemos que cambiar nuestra aplicación. Nuestra aplicación va a seguir trabajando con el protocolo NFS. Lo único que cambia es a dónde voy a apuntar. Ahora voy a apuntar al Storage Gateway. Y ya el Storage Gateway se encarga de todo lo demás, ¿no? Puede acceder directamente a los objetos escritos a través de la puerta en S3, ¿no? Entonces, además de que mi aplicación local tiene acceso a esos archivos a través del Storage Gateway, si yo desde la consola de AWS acceso a ese bucket de S3, ahí puedo ver los mismos archivos. Entonces, desde la nube puedo acceder a los archivos y hacer otras operaciones que hay en ellos desde la nube. No necesito estar en el local, por eso es nube híbrida. Ya que lo subí, yo puedo trabajar con ellos desde mi infraestructura local o desde la nube. Luego tenemos el que es el Tape Gateway. No sé si están familiarizados con los respaldos en cinta. Es como la solución más costo efectiva que existe hoy en día para almacenar respaldos. Es con cinta. Entonces, este Tape Gateway nos proporciona copias de seguridad con una biblioteca de cintas virtuales, BTLs. Consta con lo que dice aquí, cambiador de medios virtuales, unidades de cintas virtuales y cintas virtuales. ¿Ah? Los datos de la cinta virtual la podemos almacenar tanto en S3 o en S3 Glacier. Acuérdense que S3 Glacier es más económico cuando estamos almacenando respaldos o historiales de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, cada vez que queramos hacer un respaldo de cinta, lo podemos hacer reemplazar por una cinta virtual que se guarda en S3. La forma tradicional de hacerlo, no sé si lo ubiquen, hay unos dispositivos que son, ¿recuerdan? Como los VHS, es algo como muy similar. Metes como el cassette y te lo guarda en la cinta y sacas el cassette y es como si fuera un VHS pero más grande, ¿no? No sé cómo explicarlo, no sé si lo han visto, pero eso es como se respalda la información. La desventaja es que es muy lenta, la cinta es muy lenta, la verdad es que es muy, muy lenta. Entonces, lo que hacen los proveedores de la nube para reemplazar la cinta, bueno, de hecho Amazon sí tiene un servicio de cinta, ¿eh? Sí tiene un servicio donde tú puedes almacenar directamente en cinta en la nube. Pero en este caso, este Tape Gateway no funciona con ese servicio, sino que lo hace con una cinta virtual. O sea, realmente está simulando ser una cinta, pero se guarda en S3 o en S3 Glacier. ¿Ah? Y tenemos una interfaz de volúmenes. ¿Qué son los volúmenes? Porque son diferentes al almacenamiento de buckets del File Gateway o del Tape Gateway. Es que el volumen es como dice un volumen, y los volúmenes son los volúmenes de EBS que ya rebotamos. EBS, ¿te acuerdas que habíamos dicho que son como discos duros de la nube? Pues esos son los volúmenes, son imágenes como discos duros de la nube. Entonces, nos permite que nuestras aplicaciones locales accedan a volúmenes de disco en la nube utilizando el protocolo de bloques ISCSI, ¿no? Los datos escritos en esos volúmenes se pueden respaldar de forma síncrona como instantáneas en un momento dado. Acuérdense que ya vimos CBS, no sé si se acuerdan, pero son dos discos duros y hablamos de que de esos CBS puedo generar instantáneas o copias de seguridad, pero cuando se hace la copia se hace de un momento en específico del disco, ¿no? No es como algo continuo, como otras soluciones que se van replicando, siempre se van respaldando de forma constante. ¿No? Este es de un momento, sacas la instantánea y el respaldo, ¿no? Entonces, todos estos volúmenes comparten las mismas limitantes que EBS, ¿no? Porque están basados en EBS, que son los discos en la nube, ¿no? Entonces, pues te expone estos CBS y es como tener estos discos virtuales que puedes utilizar tus aplicaciones. Tenemos dos tipos de volúmenes que puedes utilizar con esta interfaz de volúmenes con el Storage Gateway. Primero son los almacenados, los store volumes. ¿Qué pasa con estos volúmenes? Almacenan tus datos localmente y mientras están ahí guardados van haciendo una copia de seguridad a la nube. Entonces tienes dos copias, tu copia local y tu copia en la nube. ¿Qué te permite esto? Que tengas acceso rápidamente a tu información de los datos en tu sitio, ¿no? Hablándolo acá en el diagrama, ¿qué significa? Eso introduce que aquí en el Storage Gateway estoy haciendo una copia local de todo lo que estoy guardando con mis protocolos, ¿no? En el volumen. Todo lo que está guardando en el volumen, aquí está, aquí está, aquí está. Y aparte, de manera síncrona, se va replicando en la nube. ¿Por qué yo lo quiero tener en la nube? Porque a lo mejor sí tengo unas aplicaciones en premise, pero a lo mejor también tengo aplicaciones en la nube. Entonces, a lo mejor me conviene tenerlos en los dos lados para que sea de baja latencia el acceso local, pero también de baja latencia el acceso en la nube. Otra razón por la que los quiero tener duplicado es porque quiero un respaldo, simplemente quiero un respaldo, entonces los respaldo en la nube, pero localmente los tengo porque mi aplicación es de baja latencia, entonces necesito tener acceso rápido a los archivos. Pues aquí los tengo también, no hay ningún problema, ¿no? Eso es los store volumes.
Y me dices, Kike, pero no tiene sentido. Imagínate, tengo 2 copias de los mismos archivos 2 veces. Esto me incrementa los costos. Obviamente te incrementa los costos. ¿Cuál es la solución? Si no te importa tener siempre baja latencia en tu local para todos los archivos, pues tenemos los volúmenes con caché. En estos, todos los datos se guardan en S3 en la nube. Ya no tienes tu copia local. Pero, conforme vas accediendo a los archivos, se van guardando en caché en local, ¿no? Entonces, todos los archivos que accedes con frecuencia los vas a encontrar en tu caché local, ¿va? Y entonces, esto ya no necesitas que tú escalar toda tu infraestructura local para tener un gran almacenamiento local por el caché, ¿vale? Entonces, todos los archivos o todos los documentos que accedes con frecuencia están aquí en el caché, aquí en tu storage gateway local, y todo lo demás está en la nube. ¿Cuál es el problema? Si de repente necesitas un archivo que está en la nube, ahí sí va a tener alta latencia porque tiene que hacer la petición para acá y luego regresar. Eso es alta latencia. A lo mejor tienes aplicaciones críticas que tienen que responder en milisegundos, pues ya no lo lograste, ¿no? Por eso. Si es crítica la latencia para todos los archivos, pues entonces tienes que hacer un volumen, como dijimos, almacenado, ¿no? El primero. Pero si puedes sobrevivir teniendo alta latencia en algunas peticiones, puedes usar volúmenes con caché. ¿Va? Y listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta con este del Storage Gateway? Perfecto, quedó muy claro, fenomenal, frutifantástico, fabuloso. Ya vamos al último tema. Snowball. ¿Qué es AWS Snowball? ¿Se acuerdan que acá les dije? Imagínense que ya se me acabó ya tengo 5 petabytes de datos, ¿no? Ya no lo puedo tener en local porque me está cayendo muy caro tener tantos discos duros, tantos servidores de datos. Lo voy a pasar toda la nube. Pero ojo, estoy hablando de 5 petabytes de datos. ¿Cómo voy a subir eso a la nube? A través de internet con mis 200 míseros megas que tengo de internet. ¿Cómo voy a subir esos 5 petabytes a la nube? Me va a tomar años en cargarse. ¿Cuál es la solución? Los dispositivos Snowball. ¿Va? Los dispositivos Snowball son dispositivos tal cual de transferencia de datos. Son dispositivos físicos, ¿vale? Que te permite transferir tus datos sin necesidad de una conexión de red hasta AWS S3. U otras soluciones. Generalmente se utiliza S3. Transmitir cientos de terabytes o petabytes de datos entre los centros de datos locales, o sea, nuestra oficina, y S3, ¿va? Y utilizamos un dispositivo físico de almacenamiento seguro. Como dice aquí el diagrama, cuando tú lo solicitas, el trabajo de transferencia de datos, AWS te envía un dispositivo de Snowball a tu centro de datos local. Este dispositivo encripta la información, realiza las copias de seguridad, todo muy eficientemente al dispositivo, y luego este dispositivo lo regresas a AWS, y a AWS lo carga toda esta información a S3. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más fácil copiar tus datos a un dispositivo físico que estarlos transfiriendo a través de Internet. Aparte que es más seguro, ¿no? Aparte tenemos una cosa que se llama el Snowball Client, que tal cual es el software que utiliza tu dispositivo físico. Bueno, más bien un dispositivo local, a lo mejor tu computadora, una computadora, un workstation que tú definas para hacer la transferencia de datos. Y lo que hace es, hace todo el análisis, todo el job de proceso de compresión, cifrado y transferencia de datos al dispositivo Snowball que te trajeron. Estos datos están muy seguros. ¿Por qué? Porque se están cifrando, se están comprimiendo de manera extrema y aparte tiene el dispositivo carcasas resistentes a las manipulaciones con TPM. TPM es un estándar en la industria para evitar manipulaciones. Temper Manipulation, no me acuerdo cuáles son las siglas, pero es un estándar para que en teoría no se vayan a manipular toda la información que está ahí dentro guardada, ¿vale? Para que están súper resistentes a las caídas y a los desastres naturales, también resisten por ahí, he leído que resisten que el tsunami, que el terremoto, o sea, todos estos dispositivos están preparados para durar, ¿no? Para que no se vaya a perder tu información durante el transporte. Para acelerar la transferencia de datos, se recomienda utilizar varias instancias simultáneas del cliente. Entonces, no nomás una computadora que cargue los datos al Snowball, sino tener múltiples computadoras cargando información a múltiples Snowballs, ¿no? Para que pues, puedas tener más rápidamente la transferencia de tu información. Y ya para cerrar, tenemos varios tipos de dispositivos. ¿Y en qué difieren? En el tamaño y por obvias razones, en la capacidad.
Bueno, también difieren en la capacidad computacional, ¿no? Con capacidad me refería al almacenamiento, pero también difieren, cierto, en la capacidad computacional que trae. Entonces, el Snow Cone es un dispositivo muy pequeño, ¿no? Que es este. Realmente lo que trae dentro es, como se imaginarán por la forma, un disco duro, ¿no? Y bueno, trae un CPU y cosas por el estilo. Se utiliza para el edge computing, el almacenamiento y la transferencia de los datos. Podemos transmitir o puede almacenar hasta 8 terabytes un solo dispositivo de Snowcone. Entonces se lo imaginarán. Ahí adentro tiene un disco duro de 8 terabytes, ¿no? Y podemos transmitir conjuntos de datos más grandes con varios dispositivos. O sea, podemos tener 10 Snowcones y con eso transferimos 80 terabytes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que lo podemos hacer en paralelo, ¿no? Cada uno está guardando y terminamos en el mismo tiempo 80 terabytes. ¿Va? Luego tenemos el Snowball, que es un dispositivo más grande. Aquí no lo notan, pero ya es un maletín. Ya es como un CPU, ya está más grande. Es igual utilizado para el Edge y para la migración de datos que vienen de dispositivos, ¿no? Vienen en dos versiones, que es el Compute Optimized y el Storage Optimized. ¿A qué se refiere este de Compute Optimized? Lo que pasa es que estos dispositivos no solamente se utilizan para la transferencia de archivos, también se utilizan para el preprocesamiento de la información antes de cargarlos a la nube. Entonces tú puedes configurarles trabajos ETL, extract, transform y load, ¿no? ETL, ¿no? Los extraes del local, los transformas a esas operaciones en información, la filtras, la preprocesas, lo que tú quieras hacer y la cargas al disco, ¿no? Entonces, en algunos casos necesitas que estos dispositivos tengan mucha capacidad de cómputo para que puedan hacer esos procesos que tú quieres de manera rápida, ¿no? O hay otras ocasiones en lo que tú quieres es velocidad. Cárgame los datos rápido y llévatelos. Entonces necesitamos Storage Optimized, ¿vale? Los que son Storage Optimized nos brindan 40 CPUs virtuales de capacidad informática, ese es un chorro, junto con 80 terabytes de bloques utilizables para el almacenamiento de objetos compatibles con S3. O sea, 80 terabytes. Oye, Kike, pero no me acabas de decir que con 10 de los Snow Cones puedo juntar 80 terabytes. Claro que sí, sí lo puedes hacer. Y de hecho sería más rápido porque vas 10 en paralelo que usar este con 80 terabytes que tienes completos. ¿Cuál es el tema? Imagínate que no quiero 80, quiero 800 terabytes. Bueno, ahí cambia un poco la cosa. Necesito 10, pero 10 snowballs, no necesito 10 snow cones. Imagínate, tendrían que ser 100 snow cones y ya se empieza a volver un poco irreal, ¿no? Porque no voy a tener 100 puertos Ethernet disponibles en mi infraestructura local para conectar los 100 snow cones, ¿no? Necesito 10, pero snowballs, ¿vale? Este dispositivo es muy adecuado para el almacenamiento local y la transferencia de datos a gran escala, ¿no? Es el escenario más común. Realmente los snow cones casi no se ocupan. El más común es el snowball, porque si vas a transferir, pues vas a transferir una cantidad grande de datos. Y por último, tenemos el Snow Mobile, que aunque lo crean o no, esta es la imagen real y promocional que utiliza AWS. Así son los camiones. Esta es una foto de un camión real que utiliza AWS en sus diapositivas. O sea, ese es el Snow Mobile. Es el dispositivo de transferencia, por obvias razones, más grande y mueve hasta 100 petabytes de datos en un contenedor de envío resistente de 45 pies de largo. Es ese contenedor que trae el camión. Ese contenedor está lleno de capacidad de unidades de cómputo y discos duros a más no poder, ¿no? Se utilizan cuando necesitas migrar varios petabytes o exabytes o cuando vas a cerrar un centro de datos, ¿no? Imagínate que por alguna razón GCP decidió, o no, vamos más a local. Por alguna razón, ¿cómo se llaman estos de que están acá? Ay, se me olvidó cómo se llaman. Bueno, digamos que por alguna razón Telecel tiene un centro de datos y lo va a cerrar. ¿Por qué? Porque se va a mudar a otro centro de datos. ¿O por qué? O porque ya lo va a cerrar y va a migrar toda la nube. Pues necesita un Snowmobile o dos o tres o 10 Snowmobiles, los que sean necesarios, para bajar toda la información que tiene en ese centro de datos y cargarla en la nube o llevarlo a otro lado, ¿no? Entonces, para eso son estos Snowmobiles. Llegan al sitio del cliente y lo conectan y aparece como un almacén de datos. Aparece en la red como un dispositivo al que puedes escribir así, tal cual. No hay más. Entonces, pues ya hace los mismos procesos de transferencia de datos. Y listo. Y con eso, muchachos, terminamos. Entonces, ¿alguna duda de estos dispositivos de Snowball?
No, 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 no. Perfecto. Pues ya quedó. Pues con eso terminamos. Quería hacer una práctica, pero ya no va a dar tiempo. Yo creo que lo voy a pasar para la siguiente sesión o cuando podamos. Sí, lo vamos a hacer junto con la de CloudFront. Va muy de la mano, entonces lo vamos a hacer en esta sesión. Y listo, pues ya quedó. Ah, se me olvidaba decirles, pregunta de examen. Les va a venir, probablemente, no siempre vienen, algo del Storage Gateway, entonces no se los olvide. No necesitan aprenderse todos estos tipos, esto yo lo puse con información extra. Lo importante saber es que si te preguntan, oye, el cliente tiene una infraestructura on-premise, pero se está quedando sin espacio y necesita una solución para que a través de que sus aplicaciones que utilizan el protocolo NFS, que está aquí, se puedan conectar a un sistema escalable de archivos en la nube. ¿Qué solución le ofreces? Pues la respuesta es el Storage Gateway, ¿no? Esa es la pregunta que probablemente les venga. No les va a venir de estas cosas del File Gateway, de Tape Gateway, ni del Volumen. Nada, esto ya, si quieren, sáltenselo, era información que cura. Pero esto sí les va a preguntar, ¿no? Esta va a ser la pregunta, ¿no? De qué solución ofreces para este caso que les explique. Y de los snowballs, normalmente la pregunta que viene es, necesito transferir de mi centro de datos local a la nube 80 terabytes de datos. ¿Qué me recomiendas hacer? Y te va a decir, pues levanta un storage gateway. Pues hazlo a través de las APIs del SDK de S3. Pues no, la respuesta correcta es usar un dispositivo Snowball de tipo, perdón, un Snowball tal cual, ¿no? No un Snowcone, un Snowball. ¿Vale? Esa es la respuesta. A mí una vez yo vi una pregunta que decía, quiero transportar 8 terabytes de datos. ¿Cuál es el dispositivo correcto? Y me venía Snowball, Snowcone, Snowball, Snowmobile y Snow otra cosa. Y tenías que saber cuál era el de 8 terabytes, que en este caso estaba fácil porque era más chiquito, ¿no? Entonces, esos dos tipos de preguntas sí las he visto en el examen con respecto a los snowballs. Entonces, esas son como las tipo de preguntas que les pueden estar haciendo, ¿no? Y listo, con eso ya cierro. Muchas gracias, como siempre, por estar conectados acá o verlo en diferido, que sé que varios la ven en diferido. Entonces, pues listo. Si no hay más preguntas, pues aquí acabamos. Que tengan una excelente tarde el miércoles. Gracias, Kike. Gracias, Quique. Igualmente, nos vemos. Bye bye. Sale, muchas gracias.